¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder por la señal de Vez Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela, los voy a acompañar en los próximos 60 minutos para ir analizando lo que está pasando en estos momentos en el país y no solamente lo que sucede dentro del aspecto de toma de decisiones en el gobierno, sino lo que a nivel social viene aconteciéndose con el tema de protestas que están surgiendo en varias regiones. Hay localidades donde se va generando una bomba de tiempo ante la expectativa que se viene dando por atenciones que el gobierno prometió, aseguró concretar en el más breve plazo. El tema de Huancayo, por ejemplo, es algo tan interesante porque tras una semana de protesta, luego de 2 semanas de advertencia, se han logrado suscribir varios acuerdos. Entre ellos ha sido el tema del combustible, abaratar su costo a través de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, que lamentablemente no se dio en el nivel como se esperaba el descenso de los precios. Ahora bien, desde el día de hoy está entrando en vigencia otro acuerdo suscrito por el gobierno en esa localidad, en Huancayo, en la reunión sostenida hace como 2 semanas atrás. El acuerdo básicamente consiste, entre otras cosas, que para que se pueda abaratar el costo de vida en el país, se va a exonerar del impuesto general a las ventas del IGB a productos de primera necesidad, cosa que los usuarios, consumidores finales, puedan ahorrar alguito de dinero en su presupuesto diario, semanal o mensual de los víveres que consumen para que puedan subsistir en su día a día. El día de hoy entra en vigencia ese aspecto del IGB. Y ahí va justamente la preocupación. Si no se ha dado el impacto esperado por el tema del impuesto selectivo al consumo, ¿qué garantiza que la exoneración del IGB sí va a repercutir de manera positiva? Porque uno se ha visto que, por ejemplo, en varios establecimientos de grifos respecto al ISC, en la disminución del precio del combustible según el octanaje bajaba solamente a 70 céntimos, 30 céntimos, 40, 50 céntimos, que no representa en realidad mayor apoyo o mayor ahorro, que es el término correcto. Y que además en muchas cadenas ni siquiera se manifestó 1 céntimo de reducción del precio del combustible. Eso es lo preocupante. Y el gobierno alude que no pueden hacer mucho porque hay una constitución política que les impide, que les ata de manos y pies para que puedan intervenir frente a ese escenario donde las grandes empresas o grupos económicos de poder terminan finalmente manipulando los precios. Es lo que Aníbal Torres, el presidente Pedro Castillo, nos dan a entender cuando dicen que por culpa de la constitución más no se puede hacer para ahorrarle los costos a la población nacional. Sin embargo, en el tema del IGB hay aspectos fundamentales e importantes. No solamente se trata del precio del producto final, no solamente se trata de la pasta o los tallarines, los espaguetis ya elaborados, empaquetados con reducción del IGB. Lo que el gobierno ha hecho en la publicación de los parámetros para que esto pueda aplicar es que los productos, los insumos para elaborar las pastas, por ejemplo, el pan, por ejemplo, y llámese trigo o harina de trigo, los importados también van a ser sujetos de un crédito fiscal para que de esta forma se devuelva el IGB al importador y se abarate el costo final de este producto. Lo mismo con los alimentos para las aves de corral, llámese el pollo, la gallina o el gallo. También, y ahí hay otra parte donde menciona el aceite de soya, donde justamente había una preocupación si es que el aceite de soya iba o no estar incorporado dentro de este paquete de decisiones para que se pueda exonerar del IGB. Al menos en la importación, la soya o el aceite de soya sí forma parte de los aranceles que tendrían que ser exonerados para que de esta forma se pueda generar cierto impacto económico en la población nacional. Hoy día entra en vigencia ese detalle del tema económico y lo estaremos conociendo sin duda alguna con el pasar del tiempo, si es que repercute de manera positiva esta medida económica del gobierno o es que simplemente aquí no pasó nada, como sucedió con el impuesto selectivo al consumo. Sin contar la crisis económica que se vive por las protestas sociales que no solamente se dio en Junín, con esos acuerdos que ahora estamos viendo, sino también como lo que pasó en Cusco y la propuesta del gobierno para poder levantar la medida de lucha en Cusco de plantear un proyecto de reforma constitucional para una asamblea constituyente y la modificación total, absoluta de nuestra Carta Magna. Sin contar lo que está pasando en el tema minero, en el caso Fuerabamba, donde la población local tomó posesión de las tierras que en su momento les pertenecían, pero que le vendieron a la empresa minera MMG Las Bambas y que ahora la reclaman como suyas porque mencionan que hay un pendiente de 160, 180 hectáreas de tierra que aún no les están entregando y por lo tanto necesitan que les devuelvan las mismas, si no la mina de MMG Las Bambas termina siendo cerrada definitivamente. Hay una disposición de diálogo desde el gobierno de forma tardía,
pero lamentablemente la situación ya pasó mayores y el impacto económico es sobre todo la economía nacional. Sobre estos temas y otros más conversamos con nuestros invitados tras la pausa, pero antes anticipamos que tras el corte estaremos con el ex candidato presidencial Hernando de Soto. Con él hablamos tras el corte. Volvemos. Estamos en la comunicación. Perfecto. Estamos en la comunicación en estos momentos antes de la pausa para entrar directamente con Hernando de Soto. Señor de Soto, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vescable. Muchas gracias, y gracias por la invitación. Buenos días. Yo quiero comenzar con usted con el tema último que acabo de mencionar, el caso Fuerabambas. Y me interesa saber muchísimo su opinión, porque algo que usted siempre ha promovido es el tema de la importancia de una titulación. Y el caso Fuerabamba en este momento se centra en lo que es un tema de tierras. Hay una pelea, disputa. La empresa dice que ha pagado todo, ha reubicado a la población de Fuerabamba en Nueva Fuerabamba y la población dice, me deben tierras. Y además, las que me dieron, también faltaban sanearlas física y legalmente. ¿Cómo se soluciona este escenario? ¿Usted lo ve muy complejo resolver cuando se trata tema de tierras? Sí, claro. En el Perú, como en todos los países en desarrollo, es el problema número uno, porque lo que tenemos nosotros, sobre todo, es una titulación o mapas geográficos que indican dónde están los bordes de las comunidades. Pero dentro de las comunidades hay individuos, hay familias, hay entidades completamente que funcionan adentro y estas no están demarcadas. De tal manera que el Estado, la compañía minera, el público en general, los peruanos no se pueden dirigir, como a nosotros, por ejemplo, que vivimos en Lima o en las ciudades, directamente a nosotros como individuos y buscar dónde está nuestro interés en no tener problemas, porque a todo el mundo le interesa tener mayor producción. Entonces, el resultado es que el Estado tiene que lidiar o dirigirse directamente a líderes políticos. Y los líderes políticos, que son los jefes de las comunidades, como no tienen los instrumentos necesarios para poder defenderse, otros que bloquear la carretera, bloquear el río, hacer huelga, nos encontramos continuamente con con medidas de violencia o medidas de coacción, que son aquellas que bajan el Producto Bruto Interno y no permite al Estado saber si verdaderamente lo que los molesta es la tierra, son los impuestos o es la falta de participación en los proyectos. En otras palabras, el problema de Fuerabamba es un problema de informalidad al mismo tiempo. No tienen las formas legales con las cuales se puede negociar con ellos civilizadamente. Entonces, tierras es un problema. La segunda cosa ahí es que la tierra encima es, por supuesto, el lugar que hay que poder perforar y traspasar para llegar a la mina. Entonces vamos a tratar de esconder acá, estaba justamente con una bebida en la mano que permite ilustrar todo esto. ¿Ve usted esta botella? Ya. Ok, la parte que tiene el líquido en la botella es el subsuelo peruano, ¿ya? Es decir, ahí están el cobre, está el zinc, está el oro, está el litio peruano. Y eso nos pertenece a todos los peruanos a través del Estado, es un derecho soberano, como se dice. Todo lo que está en el subsuelo es de todos los peruanos. Lo que le pertenece a los que viven encima, a nosotros como ciudadanos, es lo que esta es la tapa de la botella. Esta parte está muy bien titulada y documentada, y esta parte está mal titulada y documentada. Y en lugar de venderse como el mineral acá a precio internacional, se vende a precios ridículos, y esto hace que entonces los dirigentes políticos, en lugar de abrir la botella para que puedan entrar las compañías mineras y todo el mundo tenga provecho de explorar la mina, ellos lo que están haciendo es eso. Cada vez que están en desacuerdo, lo cierran. Entonces nuestro problema es el siguiente: mientras que el Estado, todo lo que tiene ahí la compañía minera, pueden ser productos que pueden ser cotizados a nivel internacional. Esto, que es donde vive la población del Perú, todos vivimos en la superficie, salvo que seamos topos, aquí vivimos acá, los precios son nacionales y pobres, y el conflicto es eterno entre la tapa y la botella. La solución es que la gente de Fuerabamba pueda decidir, cada uno por su lado, familias, etcétera, qué es lo que quieren, introducirlo al contrato
y hacer que sus tierras valgan muchísimo más y sean tituladas de tal manera que son cotizadas internacionalmente, y así agarramos la paz social en el Perú y distribuimos la riqueza sin tener que involucrar a un Estado que obviamente poco sabe de estas cosas. Pero, señor De Soto, entonces me hace saltar una de mis últimas preguntas de la entrevista. ¿Haría falta un cambio de constitución para que este mecanismo de mejor redistribución de la riqueza le llegue a la población? No solamente no hace falta, porque todo esto ya está en la Constitución. No solamente está en la Constitución, sino están los acuerdos internacionales entre el Perú y los convenios que se refieren al trabajo con la Organización Internacional del Trabajo, valga la redundancia. En esa se explica la cosa siguiente, que los campesinos, que los mineros informales, que el pueblo en general, llámeselo como se lo quiere llamar, tiene derecho a tener sus precios cotizados internacionalmente. Eso está en más de 1.496 normas que hemos seguido, que son vigentes en todo el Perú, que fueron negociados inclusive por el Ministerio de Trabajo, que los ministros de Trabajo nunca miran, pero ahí están, que les dan pleno derecho de ser reconocidos en el mercado internacional, y que más bien lo peligroso es que se haga una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la nueva constitución lo quieren los poderes comunistas, y los poderes comunistas, la primera cosa que van a hacer con la constitución, ¿no es cierto?, es más bien afincar los derechos del Estado sobre los recursos naturales en lugar de los ciudadanos. Eso lo dice hasta su plan de gobierno. Cosa que es dos cosas por las cuales no hay que ni siquiera soñar con una nueva constitución o la constituyente. Una es que ya está hecho. Dos es que le abrimos la puerta a una serie de personas que no velan por los intereses personales, individuales, familiares, privados de los campesinos, sino lo que quieren hacer es empoderar al Estado, y Dios sabe qué va a pasar con eso. Entonces, si está en la Constitución, ¿por qué seguimos en esta pelea? ¿Qué es lo que no está haciendo el gobierno para que pueda aplicar correctamente la Constitución y que se evite generar esos conflictos sociales? Porque recuerde usted que cada conflicto que sucede en el norte peruano, en el tema petrolero, como en el oriente peruano, en el sur, en las zonas mineras, es por el tema de que la población no siente la redistribución de la riqueza, siente que están extrayendo el mineral de su suelo, bajo sus pies, pero solamente le dejan pobreza y contaminación. Y las únicas que ganan son las empresas y el Estado, que no redistribuye bien el dinero para todos los peruanos. Si la Constitución dice lo contrario, ¿cómo es que no se aplica de manera correcta? Bueno, la respuesta a eso es fallas estructurales por un lado, y por otro lado ignorancia de las personas que nos gobiernan hoy y ayer. Porque no es cuestión de solamente decir que este gobierno es el que no sabe, no han sabido tampoco los otros, o si no se hubiese corregido antes, a pesar que se les ha dado la información. Le digo las razones de ello. En primer lugar, desde el punto de vista de las personas que están en el gobierno, por ejemplo, el presidente y muchas de las personas, a veces muy bien intencionadas, que quieren proteger a los obreros, a los trabajadores, siempre creen que los trabajadores son una sola cosa, ya que estamos el 1 de mayo. Creen que son los trabajadores nada más que mano de obra y músculo. Y eso no es cierto. Si uno se pone, por ejemplo, en la situación del presidente Castillo, el presidente Castillo es un sindicalista, entonces su manera de ver a los pobres y a las clases populares del Perú es verlos como obreros. Pero usted sabe qué parte de la población peruana es trabajadora, obrero y sindicalizado, 3%. Entonces él vive en un mundito chiquito, quizás más pequeño que la CONFIEP y que la Sociedad de Industrias. La mayor parte del Perú no entra dentro de ese 3% sindicalizado. Lo que tiene la mayor parte del Perú como más grande activo son sus recursos naturales. El ingreso al subsuelo donde están, o el dominio de la superficie donde crece la palta, los espárragos y todas esas cosas. Y ese derecho de propiedad no está claro. El problema es que toda la legislación que anteriormente se llamaba para los trabajadores y los asuntos indígenas del Perú está un ministerio de trabajo laboralista que no ve que lo más próspero entre la gran parte de la población peruana es su
su derecho legítimo al capital del país. ¿Qué es el capital del país? No es el dinero, son sus recursos que pueden ser monetizados. Entonces el problema es un Estado mal estructurado, uno. Dos, comunistas que no saben por dónde realmente comienza la riqueza, a pesar de que no hay país comunista que no haya fracasado. Tenemos 3 veces el Producto Bruto Interno per cápita, es decir, por persona de Cuba. Somos 2 veces más prósperos por persona que Venezuela. Somos 5 veces más prósperos que un país comunista como Corea del Norte, y esta gente no nos va a llevar en buen camino. Pero por otro lado, también hay que criticar a la gente llamada de derecha en el país, que se ha preocupado de sus derechos y no de la gente más pobre y la gente que está hoy día en las comunidades. Y al no darles los instrumentos que son necesarios para participar en la economía internacional y como individuos, no saben identificar por dónde están sus intereses, hasta qué grado el problema es el IGB u otras cosas, más bien los derechos sobre la tierra, y por otro lado, hacer que quien exprese sus sentimientos sean personas que defienden la comunidad, entendida como área geográfica en la cual puede haber 20.000, 40.000, 50.000, 200.000 personas, en lugar de hacer lo mismo que hacemos nosotros y ustedes de Vez Cable, que es defendernos como individuos productores y cada uno decidiendo su destino. Usted nos acaba de decir que la nueva no le parece correcto una nueva constitución, pero de manera no solamente no correcto, peligrosísimo, ya. ¿Por qué? Todas estas cosas que usted escucha en el Parlamento, los señores Bermejo, significa que ellos nos gobernarán en nuestros recursos naturales. Es decir, estarán en peores manos de las que están hoy día. Claro, ¿cuáles son los riesgos que prevé usted que podríamos enfrentar con una nueva constitución? Porque la versión de Aníbal Torres y del presidente Pedro Castillo y del propio Bermejo es que ni Bermejo, ni Torres, ni Castillo harán la constitución, ni una sola coma, dijo Aníbal Torres, que la constitución la harán los asambleístas, los que sean elegidos por votación popular, y esa nueva constitución pasará a una posible ratificación vía un segundo referéndum. ¿Por qué temerle a eso? Dicen desde el gobierno. Bueno, yo le haría la misma pregunta. Aquí tenemos a Vez Cable. Mañana va a haber una asamblea que va a decidir qué es lo que le pasa a todas las transmisores de noticias y de pensamiento como ustedes. No se preocupe, van a ser estos asambleístas. ¿Por qué cree usted que van a ser mejores que los que tenemos ahora en el Congreso? Van a ser los mismos que van a seguir gritando. La razón del éxito de los países donde son prósperos es que los asambleístas no deciden. Cuando usted tiene una asamblea como el Congreso, como asamblea constituyente o Congreso que decide pues en términos grandes, razón por la cual existe el capitalismo y la economía libre de mercado es justamente para que ellos no gobiernen. ¿Por qué razón? Y la razón por la cual no están discutiendo esto, usted va a ver cuando examina por qué tiene que haber una constituyente, siempre el argumento es falso, dicen que no se puede hacer. Dígale usted, por favor, la próxima vez al primer ministro o cualquier cosa que me venga a debatir, yo le voy a enseñar que artículo por artículo no se necesita, me conozco el plan de Perú Libre de arriba abajo, no se necesita una constitución. Segundo lugar, va a ver usted la cosa siguiente, que es una cosa que yo voy a estar exponiendo esta semana afuera, en los medios más grandes del mundo, desde CNN, Fox News. Es la cosa siguiente, el argumento que usted va a ver que va a hacer de fondo no es que se necesita una nueva constitución, ni el 10% de los peruanos le interesa. El argumento por el cual va a utilizar es que van a decir, esa es la constitución del dictador Fujimori, que no le parece indigno que este país utilice una constitución establecida por un dictador. Ese va a ser su argumento. Y mi respuesta va a ser la siguiente, porque estuve involucrado, es que es una gran mentira, pero poco conocida, el hecho de que la Constitución de 1993 no fue impuesta por Fujimori y Montesinos a los peruanos, sino más bien que fue planteada por la comunidad internacional para acabar con el golpe de Estado del 5 de abril, con el efecto de que el Perú le pueda ganar la guerra a Sendero Luminoso. Ahora lo que estamos viendo, parece enrevesado,
es que regresa Sendero y sus amigos y van a utilizar el mismo sistema de autogolpe que han empleado por Fujimori para poder establecer su ideología en el Perú. Y una vez que hemos establecido esa verdad de que no es la constitución de Fujimori, que fue hecha por peruanos, que ha sido avalada por el poder internacional para cortarle la posibilidad, según en ese momento el presidente de la OEA, de que el Perú de que el Perú sea el segundo sistema más opresivo, dictatorial, terrorista que hubo en el mundo, aparte de Pol Pot y el Khmer Rouge. En Camboya vamos a derrotar toda posibilidad de que entre esa constitución, porque no es nada más que la puerta falsa por la cual quiere entrar el comunismo al Perú. Bien, para terminar, señor De Soto, para terminar, que el tipo nos ha ganado. Yo le quiero dejar una pregunta con dos alternativas. Para usted, ¿cuál sería la salida a la crisis que estamos atravesando en el país? ¿Un adelanto de elecciones generales como la están planteando o solamente nos quedamos con la renuncia del presidente? No, en primer lugar es todo el aparato. La mejor manera como yo se lo puedo ilustrar es la siguiente. El Perú es un tren que está en un ferrocarril y en ese tren hay un maquinista, llámese maquinista al presidente. En los últimos 4 años hemos guillotinado, cortado la cabeza, o si se quiere, vacado o disuelto siempre al maquinista. 1, 2, 3, 4, 5, comenzando con Kuczynski, luego Vizcarra, Merino, etc. Y hemos pasado de agua de Guatemala en Guatepeor. Eso no funciona. El problema no es el maquinista, el problema es el ferrocarril. Ese ferrocarril nos está llevando a un puerto, ahora que es la nueva constituyente, a un tal desagrado, desilusión del pueblo con el gobierno, que vamos a terminar crear una asamblea constituyente donde van a dominar las mismas personas que están gritando por todos lados en el Congreso y todos aquellos en el gobierno que no saben por dónde está la salida. Ergo, la respuesta a todo esto es: no solamente es una cuestión de que todo el mundo va a elección, de qué sirve cortar la cabeza de un maquinista que no va a tener ni 11 meses, ahora los gabinetes no duran ni 2 meses, donde no se puede corregir el rumbo del Perú, pero sobre todo lo que es importante es que podamos entrar a los verdaderos problemas del Perú y crear una democracia en la cual todos los problemas que usted trata en su programa puedan ser los del gobierno. No existe comunicación entre el Congreso y el Estado con el pueblo día a día, que es la razón por la cual andan con encuestas tan bajas. Ergo, ya no asesinar a los maquinistas, es decir, vacancias y disoluciones, sino hagamos la cosa siguiente: tirémonos abajo un ferrocarril mal encaminado, que es el resultado de un Estado excesivo que produce 106 normas al día, señor. 106, no hay manera de saber quién está dónde y quién tiene la mano en qué bolsillo. Eso quiere decir 28.000 al año. Mientras que eso ocurre, lo que tenemos es una anarquía. Una vez, bien, y tenemos nosotros un plan para eso, una vez que hagamos eso, elecciones generales. ¿Por qué? Porque si usted vota a Castillo en este momento, va a entrar otro comunista, y usted vota a ese comunista, va a entrar un tercer comunista. No tiene sentido, hay que comenzar de nuevo. Bien, muchísimas gracias por la comunicación, señor Delano de Soto. Que tenga buen día. Muchas gracias. Vamos a la pausa rápidamente, regresamos con más aquí en Política y Poder por la señal de Vez Cable Televisión. Volvemos.